Hay amaneceres que llegan en silencio, sin promesas ruidosas ni celebraciones visibles. Amaneceres que nos encuentran con el cuerpo cansado, el corazón lleno de recuerdos y el alma preguntándose en voz baja, ¿todavía hay propósito para mí? Si tienes más de 40 años, sabes que la vida no se mide solo en sueños por cumplir, sino en batallas atravesadas, pérdidas aceptadas y esperanzas que aprendieron a caminar despacio. Este espacio es para ti, no para correr, sino para respirar, no para exigir, sino para agradecer. Hoy, antes de que el día te pida respuestas, detente un momento y escucha. Dios sigue hablando en los amaneceres. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22, 23. Esta reflexión no pretende ofrecer soluciones rápidas. Busca algo más profundo. Acompañarte a mirar tu historia con ojos de fe, reconciliarte con el paso del tiempo y comenzar cada día bajo la cobertura del Dios que no envejece. Hay un momento muy específico del día en el que el alma habla más fuerte que el ruido del mundo. Es temprano, cuando la casa aún está en silencio, cuando el cuerpo se mueve con más lentitud y la mente despierta antes que las obligaciones. Para quienes han cruzado los 40 años, ese instante tiene un sabor distinto. Ya no es solo el inicio de un día, es el eco de muchos otros días vividos. A esta edad, el amanecer no siempre llega con entusiasmo, llega con memoria, con el recuerdo de lo que fue, de lo que no fue, de lo que dolió y de lo que aún duele. El cuerpo se queja un poco más, las rodillas recuerdan inviernos pasados, la espalda guarda historias que nadie más conoce, pero el peso más grande no está en el cuerpo, está en el corazón. Con los años acumulamos pérdidas, algunas visibles, como la partida de seres amados, otras silenciosas, como sueños que se fueron apagando sin despedirse. Aprendemos a sonreír mientras cargamos preguntas sin respuesta, y muchas veces al despertar surge una duda honesta y profunda. Señor, ¿todavía hay algo nuevo para mí? La palabra de Dios no ignora esta pregunta, al contrario, la abraza. El salmista clama con una sinceridad que solo nace de la fe madura. Hasta la vejez y las cañas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad. Salmo 71, 18. Este versículo no es una súplica desesperada, es una declaración de propósito. Nos recuerda que mientras respiramos, seguimos siendo útiles en las manos de Dios. El mundo suele decirnos que el valor está en la velocidad, en la novedad, en la juventud. Dios, en cambio, honra la perseverancia, la experiencia y el corazón que ha aprendido a confiar incluso cuando no entiende. Cada amanecer trae consigo una gracia silenciosa. No hace ruido, no exige atención, pero está ahí. Es la gracia de seguir despertando, de tener una nueva oportunidad para reconciliarnos con nuestra historia, porque la fe madura no consiste en negar el pasado, sino en permitir que Dios lo redima. Tal vez hoy despertaste con preocupaciones que no tenías hace 20 años, responsabilidades más grandes, temores más reales, decisiones que afectan no solo tu vida, sino la de otros. Hijos, padres, compromisos, salud, todo pesa más cuando el amor es más profundo. Y sin embargo, es precisamente ahí donde Dios se manifiesta con mayor ternura. La Escritura nos recuerda, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Números 6, 24, 26. Bendición no significa ausencia de problemas, significa presencia divina en medio de ellos. Cuando Dios hace resplandecer su rostro sobre nosotros, ilumina incluso las áreas que preferiríamos no mirar. Nos muestra que no todo lo que duele es castigo y no todo lo que tarda es abandono. El amanecer tiene un lenguaje propio, habla de constancia, de fidelidad. El sol sale todos los días no porque el mundo lo merezca, sino porque Dios es fiel a su palabra. Y así como el sol vuelve a levantarse, también su misericordia se renueva para nosotros. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana.
Lamentaciones 3, 22-23. Este pasaje no fue escrito desde la comodidad, sino desde la ruina. Nos enseña que incluso en los días más grises hay misericordia suficiente para seguir adelante. A cierta edad entendemos mejor esto. Sabemos que no sobrevivimos por nuestra fuerza, sino por la gracia que nos sostuvo cuando no teníamos palabras para orar. Tal vez hoy despiertas con grandes expectativas. Quizás solo deseas que el día pase sin malas noticias. Dios también recibe esa oración sencilla. Él no desprecia el corazón cansado. Al contrario, promete descanso para el alma que se acerca con humildad. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Descansar en Dios no es huir de la realidad, es enfrentarla sabiendo que no estamos solos. Es reconocer que no controlamos todo, pero confiamos en aquel que sí. Este amanecer, aunque parezca igual a otros, es único. Nunca antes lo habías vivido, nunca volverá a repetirse, y Dios, en su sabiduría, decidió encontrarte aquí, ahora, con todo lo que eres y todo lo que has sido. Respira profundo, agradece en silencio, no por lo que falta, sino por lo que permanece, porque mientras Dios te concede un nuevo amanecer, todavía hay propósito, todavía hay camino y todavía hay gracia suficiente para hoy. Con el paso de los años, la palabra familia adquiere un peso distinto. Ya no es solo el lugar al que pertenecemos, sino la responsabilidad que llevamos en el corazón. Para quienes han pasado los 40 años, la familia deja de ser una idea romántica y se convierte en una misión silenciosa, muchas veces cansada, pero profundamente sagrada. Antes esperábamos recibir, ahora aprendemos a sostener, a orar, a guardar silencio cuando sería más fácil imponer. Descubrimos que amar a la familia no siempre es estar de acuerdo, sino permanecer presentes incluso cuando duele. Muchos despiertan cada mañana pensando primero en los suyos, en los hijos que crecen demasiado rápido y toman decisiones que no siempre entendemos, en los padres que envejecen y comienzan a necesitar lo que antes ofrecían, en el matrimonio que ha atravesado etapas de ternura, conflicto, distancia y reconciliación. Todo eso vive en el corazón del adulto maduro. La Escritura nos recuerda una verdad que no pierde vigencia con el tiempo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Esta declaración no nació en un momento fácil. Josué habló estas palabras después de batallas, pérdidas y largos años de liderazgo. No era ingenuidad, era convicción. Entendía que la familia necesita una dirección espiritual clara, especialmente cuando el cansancio amenaza con dividir. A cierta edad comprendemos que no podemos salvar a nuestra familia con control, reproches o miedo. Solo el amor sostenido en Dios transforma. La fe madura aprende a soltar a las personas en manos del Señor, incluso cuando el instinto quisiera protegerlo todo. Tal vez hoy cargas una preocupación específica por alguien de tu familia, un hijo distante, un matrimonio frágil, un padre enfermo o un hermano con quien no hablas desde hace años. Estas cargas suelen ser invisibles para los demás, pero muy pesadas para quien las lleva. Dios no ignora esas lágrimas. Su palabra afirma: en cuanto a mí, clamaré a Dios y el Señor me salvará. Tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré. Salmo 55, 16, 17. La oración por la familia no siempre trae resultados inmediatos, pero nunca es en vano. Cada palabra pronunciada delante de Dios construye un cerco espiritual alrededor de los nuestros. Aunque no lo veamos, algo se mueve en el mundo invisible. Con los años, también entendemos que la familia es imperfecta, porque está formada por personas reales. Hay heridas antiguas, palabras maldichas, silencios prolongados. A veces, el mayor acto de fe es decidir no endurecer el corazón. Jesús lo expresó con claridad. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Ser pacificador en la familia no significa aceptar abusos ni negar la verdad. Significa elegir la paz como camino, incluso cuando el orgullo pide guerra. Significa orar antes de responder,
escuchar antes de juzgar y recordar que cada miembro de la familia también está en proceso. A esta edad, muchos descubren que su mayor legado no será material, sino espiritual. Los hijos pueden olvidar consejos, pero no olvidan el ejemplo. Recuerdan a un padre que oraba en silencio, a una madre que confiaba en Dios aún en tiempos difíciles, a un hogar donde el nombre del Señor era respetado. La Biblia lo expresa así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Instruir no es imponer, es modelar, es vivir una fe coherente, imperfecta, pero sincera. Es pedir perdón cuando fallamos, es reconocer delante de los hijos que también dependemos de Dios. Quizá hoy sientes que fallaste en algunas áreas como padre, madre, esposo o esposa. La culpa suele visitar con frecuencia al corazón maduro, pero Dios no escribe historias solo con nuestros aciertos. Él redime incluso nuestros errores. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. La gracia de Dios alcanza generaciones. No estás limitado por lo que hiciste o dejaste de hacer. Mientras ores, ames y confíes, Dios sigue trabajando. La familia es el primer altar. No siempre es un lugar perfecto, pero es un lugar donde Dios se manifiesta con poder cuando es invitado. No subestimes una oración hecha desde la cocina, desde el dormitorio o desde el silencio del corazón. Este día, al comenzar la jornada, entrega tu familia al Señor una vez más, no como quien se rinde por cansancio, sino como quien confía por fe, porque el Dios que cuida de ti también cuida de los tuyos. Con los años aprendemos una verdad que no siempre se dice en voz alta. Las batallas más duras no hacen ruido, no dejan marcas visibles ni titulares. Ocurren en el interior, en los pensamientos que regresan al amanecer, en los temores que aparecen cuando todo parece estar en calma, en el cansancio que no se quita con dormir. Para el corazón maduro, la vida ya no se divide entre blanco y negro. Sabemos que se puede amar a Dios y aún así sentir miedo, que se puede tener fe y al mismo tiempo luchar con dudas. Estas contradicciones no nos hacen débiles, nos hacen humanos. Muchos despiertan cada mañana con una batalla silenciosa, la mente que repasa preocupaciones antes de que el cuerpo se levante de la cama. Preguntas sobre la salud, el futuro, la estabilidad, el sentido, batallas que nadie ve pero que agotan profundamente. La Escritura nos recuerda que estas luchas tienen una dimensión espiritual, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Este versículo no busca asustar, sino despertar conciencia. Nos enseña que no todo cansancio es físico, ni toda tristeza es solo emocional. Hay luchas que requieren algo más que fuerza humana. A esta edad, entendemos que no ganamos las batallas gritando más fuerte, sino permaneciendo firmes. La fe madura no necesita demostrar nada, necesita sostenerse. Por eso, el apóstol Pablo habla de una armadura, no para atacar, sino para resistir. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Efesios 6:11. Estar firmes implica reconocer cuándo estamos cansados y acudir a Dios antes de quebrarnos. Implica aceptar que no siempre podemos solos. La autosuficiencia, tan celebrada por el mundo, suele ser el enemigo silente del alma. Tal vez hoy luchas con pensamientos que te acusan, voces internas que recuerdan errores pasados, decisiones equivocadas, oportunidades perdidas. Con los años, estas voces parecen volverse más insistentes. Pero la palabra de Dios es clara. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. La condenación no viene de Dios. Él corrige pero no humilla, señala caminos pero no destruye identidades. Cuando la culpa se convierte en un peso constante, es señal de una batalla que debe ser llevada a la luz. También existen batallas relacionadas con el miedo al futuro. A esta edad, el mañana ya no parece infinito. Pensamos en la salud, en la estabilidad económica, en la soledad, en la vejez. Son temores legítimos, pero no deben gobernar el corazón. Jesús dijo: «No os afanéis por el día de mañana». Mateo 6:24.
no porque el mañana no importe, sino porque Dios ya está ahí. La fe madura aprende a vivir un día a la vez, confiando en que el mismo Dios que sostuvo ayer, sostendrá mañana. En medio de estas luchas, Dios ofrece una promesa que cobra un significado especial con los años. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9. La debilidad ya no es algo que esconder, es el lugar donde Dios se manifiesta con mayor claridad. Cuando dejamos de fingir fortaleza, abrimos espacio para la verdadera renovación. La fuerza renovada no siempre se siente como euforia, muchas veces se manifiesta como paz en medio del caos, como claridad en medio de la confusión, como la capacidad de seguir adelante un día más. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Isaías 40:31. Esperar no es pasividad, es una confianza activa. Es decidir no rendirse incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Este capítulo de la vida nos enseña que no todas las batallas se ganan rápido, pero todas pueden ser entregadas a Dios. No ignores las luchas invisibles, no las enfrentes solo. Dios no espera perfección, espera honestidad. Hoy al comenzar este día, reconoce delante del Señor tus batallas internas. Nómbralas en silencio, entrégalas sin vergüenza. Porque el mismo Dios que ve lo oculto es fiel a renovar lo cansado y a fortalecer lo que parecía perdido. Con el paso del tiempo, la memoria se vuelve un territorio sagrado. No solo guarda lo que fue, sino cómo lo recordamos. A cierta edad, descubrimos que no vivimos únicamente de lo que nos ocurre, sino de la interpretación que hacemos de ello. Hay recuerdos que nos fortalecen y otros que, si no son sanados, nos atan al pasado. Muchos adultos maduros despiertan cada mañana con escenas que regresan sin ser invitadas. Palabras que hirieron, decisiones que cambiaron el rumbo de la vida, despedidas que no tuvieron cierre. El pasado no se queda quieto, visita el presente con preguntas, comparaciones y a veces reproches. La fe inmadura suele pedirle a Dios que borre el pasado. La fe madura aprende a pedir algo más profundo: redención. No se trata de olvidar, sino de permitir que Dios sane la memoria. La Escritura nos guía en este camino. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tesalonicenses 5:18. Agradecer en todo no significa agradecer por todo. Significa reconocer que Dios estuvo presente incluso en los momentos que no entendimos. La gratitud no niega el dolor, le quita el control. Con los años, entendemos que algunas oraciones no fueron respondidas como esperábamos, pero sí como necesitábamos. Relaciones que no prosperaron, puertas que se cerraron, caminos que parecían promisorios y terminaron en silencio. En su momento dolió. Hoy, con distancia, comenzamos a ver protección donde antes vimos rechazo. El salmista escribió: «Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos». Salmos 119:71. Esta confesión solo puede nacer de un corazón que ha caminado suficiente con Dios. Nadie agradece el dolor en medio del dolor, pero con el tiempo, muchos pueden agradecer lo que el dolor produjo: carácter, compasión, dependencia de Dios. La memoria herida suele hablar con dureza. Nos recuerda lo que hicimos mal, lo que no fuimos capaces de sostener, lo que otros lograron y nosotros no. Pero la palabra de Dios ofrece una invitación distinta. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Filipenses 3:13. Olvidar, en este contexto, no es borrar, es dejar de permitir que el pasado defina el presente. Es elegir no vivir atrapados en comparaciones ni en culpas antiguas. La gratitud actúa como medicina para la memoria. Cuando agradecemos conscientemente, reordenamos los recuerdos. Comenzamos a ver la fidelidad de Dios en medio de nuestras imperfecciones. Descubrimos que Él nunca dejó de caminar con nosotros, incluso cuando nosotros nos alejamos. A esta edad, muchos cargan duelos no resueltos, personas que partieron, versiones de nosotros mismos que ya no existen, etapas que no volverán. El duelo no siempre es por muerte, también se llora lo que no fue. Jesús, al hablar del consuelo, prometió: «Bienaventurados los que lloran».
porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. El consuelo de Dios no apresura el proceso, acompaña. Se sienta junto a nosotros en el recuerdo doloroso y poco a poco introduce esperanza. Cuando agradecemos, algo profundo ocurre. Dejamos de luchar contra nuestra historia, la aceptamos, y en esa aceptación, Dios comienza a sanar. La memoria agradecida no idealiza el pasado ni lo desprecia, lo integra. Reconoce las heridas, pero también los milagros cotidianos. Haber seguido de pie, haber aprendido a amar mejor, haber sobrevivido cuando parecía imposible. El salmista declara: «Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios». No olvidar los beneficios implica hacer un ejercicio consciente de memoria espiritual. Recordar cómo Dios proveyó, sostuvo y perdonó. Este ejercicio fortalece la fe para el presente. Hoy, al comenzar este día, permite que la gratitud visite tus recuerdos, no para juzgarlos, sino para sanarlos. Entrégale a Dios cada escena que aún duele y permite que su gracia reescriba el significado. Porque cuando la memoria sana, el corazón descansa, y cuando el corazón descansa, el futuro deja de asustar. Llega un punto en la vida en el que entendemos que no todo se resuelve con esfuerzo. Después de haber caminado, luchado, perdido y aprendido, descubrimos una verdad serena. La paz no nace del control, sino de la entrega. A cierta edad, el alma ya no quiere demostrar nada. Quiere descansar. Cada nuevo día se presenta como un regalo frágil. Trae posibilidades, sí, pero también incertidumbre. Y es precisamente por eso que este capítulo es decisivo. No se trata de cómo empieza el día, sino en manos de quién lo colocamos. La Escritura nos invita con una promesa clara. Encomienda al Señor tu camino, y confía en Él, y Él hará. Salmo 37:5. Encomendar no es delegar a medias, es entregar por completo. Es soltar la ilusión de que podemos anticiparlo todo. Es reconocer que aunque la experiencia nos ha enseñado mucho, seguimos necesitando la guía de Dios. A esta edad, muchos ya saben lo que es cargar días pesados. Días que comienzan con noticias difíciles, con dolores que no estaban ayer, con responsabilidades que no se pueden posponer. Pero también sabemos algo más. Ningún día es demasiado pesado cuando Dios lo sostiene. Jesús habló del día a día con una sabiduría profunda. Bástate a cada día su propio mal. Mateo 6:34. No como una advertencia pesimista, sino como una invitación a vivir con sencillez espiritual. Dios nos concede la gracia necesaria para hoy, no para toda la semana, no para todo el año, y eso es suficiente. Entregar el día a Dios implica comenzar reconociendo nuestra dependencia. Decir en silencio: Señor, hoy te necesito. Esa oración breve, honesta, tiene más poder que muchas palabras aprendidas. El corazón maduro aprende a discernir lo esencial. Ya no corre detrás de todo. Aprende a decir no sin culpa y sí con convicción. Entiende que la voluntad de Dios no se encuentra en la prisa, sino en la obediencia cotidiana. El proverbista escribió: «Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». Proverbios 3:6. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos incluye los caminos cansados, repetidos, aparentemente comunes. Allí también hay propósito. Cuando entregamos el día, algo cambia en nuestra manera de caminar. No desaparecen los problemas, pero desaparece la soledad interior. Sabemos que no enfrentamos nada solos. Esta entrega diaria se convierte en un acto de confianza madura. No es una fe impulsiva, sino una fe probada. Es la fe de quien ha visto a Dios sostener en otras temporadas y por eso puede confiar hoy. El apóstol Pedro lo expresó así: «Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». Primera de Pedro 5:7. Toda ansiedad, no solo la espiritual, también la económica, la familiar, la emocional. Dios no hace distinciones cuando se trata de cuidar a sus hijos. A esta altura de la vida, comprendemos que el verdadero éxito no es acumular, sino caminar en paz,
No es controlar, sino confiar. No es llegar primero, sino llegar con el corazón íntegro. Por eso este día no necesita ser perfecto para ser entregado, solo necesita ser sincero. Dios no rechaza una vida real. Al cerrar esta reflexión, no se trata de terminar un texto, sino de comenzar un acto, el acto de entregar conscientemente este día a Dios. Señor Dios, en este amanecer me presento delante de ti tal como soy, con mis años, mis recuerdos, mis luchas y mis esperanzas. Gracias por el camino recorrido y por el día que hoy colocas en mis manos. Hoy decido entregarte este día por completo, mis pensamientos, mis palabras, mis decisiones y mis silencios. Todo lo pongo delante de ti. Si esta oración también expresa el deseo de tu corazón, ora conmigo en voz alta o en silencio, y si puedes, escribe amén como una declaración de fe. Señor, pongo en tus manos a mi familia, mi salud, mi trabajo y mi descanso. Libérame de la ansiedad que no puedo cargar y dame la paz que solo tú puedes dar. Te pido sabiduría para cada decisión y paciencia para cada proceso. Enséñame a caminar sin prisa, confiando en que tú vas delante de mí. Si este tiempo de oración ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que amas. Tal vez hoy otra persona también necesita comenzar su día en la presencia de Dios. Ahora, Señor, me quedo unos segundos en silencio delante de ti. Recibo tu paz, acepto tu cuidado, descanso en tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén.